Si ustedes se dan cuenta, sí estoy subiendo las grabaciones a la plataforma, aunque no había subido la segunda parte de la del viernes, del lunes, pero ya la subí, ¿ok? Vamos a grabar, vamos a compartir. Y es esta, no, chingo, se me salió. PowerPoint. Vamos a ver. ¿Por qué se desconectó? Es esta. Y ahora sí, vamos a compartir. Ajá. Curso Microsoft. Ok. Ok. Vamos a ver dónde la dejé. ¿Ya están ustedes por aquí? Bueno. Ok. Abigail Vélez, Araceli Hernández son los que me están acompañando en los cuadritos. Ok. Lo voy a pasar para acá. Ok. Bueno, vamos a ver. Sí, porque nada más hay 4 cuadritos, estoy yo, después está Abigail, después está Araceli, y pues el emblema de Vaca Almaguer, que eso no ayuda en nada. Pero bueno, ok, llegamos a este punto. Ok, señores, miren, me voy a ir muy lento. Realmente los organismos especializados, ya vimos todo lo de las Naciones Unidas, entonces los organismos internacionales especializados son situaciones dentro de la esfera de las Naciones Unidas, pero por áreas específicas. Ya nada más para concluir con la ONU. Definitivamente es la sociedad, la organización internacional más importante que hay en el mundo en estos momentos. Sin embargo, tenemos que decir, no es la más perfecta. Tiene y está llena de imperfecciones y lamentablemente eso ha impedido que haga un trabajo mejor. Tal vez podría hacer mejor el trabajo, pero no lo hace porque hay muchas interrogantes, hay muchos problemas con la organización y así las cosas, pues no hay otra forma de poderlo superar. Con los organismos especializados nos vamos con estos. La primera es la abuelita de los organismos internacionales, es decir, la Organización Internacional del Trabajo. Primero, las siglas las conocemos en español, OIT, pero en inglés es ILO, International Labour Organization. Es fundada en 1919 y forma parte de las Naciones Unidas en 1946. Esta organización viene desde la Sociedad de Naciones y es tripartita. Participan trabajadores, participan patrones y participan estados. Su sede está en Ginebra y su propósito es promover las medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores. Asimismo, viene la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, más bien para la Agricultura y la Alimentación. Realmente esta organización es más conocida por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization, es decir, Organización de la Agricultura y la Alimentación. Formó en 1946 y formó parte de las Naciones Unidas ese mismo año. Su sede es Roma y sus fines son facilitar el intercambio de información respecto a agricultura y alimentación, promoviendo el desarrollo agrícola y facilitando la asistencia técnica para ello. Después tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta también es más conocida por sus siglas en inglés, UNESCO, United Nations Education, Science and Culture Organization. Esto fue creado en 1946, parte de la ONU a partir de ese mismo año. Su sede está en París y su finalidad es contribuir a la paz y la seguridad internacionales, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la ciencia, la educación y la cultura. Después tenemos la OASI, que es así, se conoce más por sus siglas en español, en inglés ICAO, Organización de la Aviación Civil Internacional, formada en 1944 y parte de las Naciones Unidas en 1947. Su sede es Montreal, es de las pocas que tiene una sede en un país americano. Su función es facilitar todos los aspectos de la navegación aérea internacional de tipo civil, es decir, la de pasajeros, la militar no. Seguimos con el grupo del Banco Mundial. Ojo, siempre decimos el Banco Mundial y todos pensamos un bancotote, pues no, es un grupo, o sea, son varias organizaciones las que forman el Banco Mundial. En este sentido,
Todas fueron formadas, a veces algunas en el mismo año, pero muchas se empezaron a crear después. Y como es dinero, pues la sede está en Washington. O sea, Estados Unidos nunca deja que esas cosas se le vayan. Y lo forman. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este es el Banco Mundial. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, creado en 44 y parte de las Naciones Unidas en 47. Como dice ahí, su propósito es promover el desarrollo económico de los estados, facilitando fondos y promoviendo inversiones de capitales extranjeros. Este banco sí presta, y presta mucho, pero hay que entender que no todos los países pueden ser aspirantes a un crédito del Banco Mundial, y eso lo vamos a ver posteriormente. Después tenemos el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional también fue creado en 44 y parte de las Naciones Unidas el mismo año que el anterior. La finalidad del Fondo Monetario Internacional es asegurar la estabilidad de los tipos de cambios. En México, durante los años 80, que estuvimos muy mal por la situación de las devaluaciones continuas, el FMI nos prestaba y nos prestaba y nos prestaba y nos prestaba. Técnicamente somos viejos conocidos del Fondo Monetario Internacional y en algunos casos hasta muy dependientes. Después tenemos la Corporación Financiera Internacional. Esta viene de 1956 y es parte de las Naciones Unidas en 57. Su fin es realizar inversiones en empresas privadas asociadas a inversores privados y sin garantía de reembolso por los gobiernos para facilitar y estimular las inversiones de capital privado interno y extranjero. Después tenemos la Asociación Internacional de Fomento. Este es un banquito para los pobres. Es creado en 1960, parte de la ONU desde ese mismo año, y su finalidad es otorgar préstamos a los países más pobres del mundo y poder combatir la pobreza, por lo que no se cobran intereses si se llegan a dar donaciones para combatir la desigualdad social. Aquí hay que ser muy claros. Si es cierto que el Banco Mundial presta, no le presta a todos. Cuando tú estás a nivel de la Asociación Internacional de Fomento, estás siendo, perdón por la expresión, no quiero verme grosero, pero pues es paupérrimo, es miserable, así ya de rango sumo. Eres ya casi, casi que cuando dicen basura, déjeme 3 botes, así de plano, ya. Es un país bastante amolado. Y eso es lo que hace la Asociación Internacional de Fomento. Digamos que es de las pocas instituciones internacionales que prestan, pero sin la esperanza de recuperar. Lo que sí es bien claro es que obviamente la cantidad de dinero que hay en esa Asociación Internacional de Fomento no puede compararse jamás con la que hay en el Banco Mundial, porque esos son dineros para perderse. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio. Después tenemos el Centro Internacional para el Establecimiento de los Conflictos de la Inversión de 1965 en la ONU desde el 66. Fue creado por un foro internacional imparcial para solucionar problemas de inversión. Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, el TLC, todos los conflictos de inversión eran manejados precisamente por este centro. Y muchos de nuestros conflictos que tuvimos por ahí en los primeros años del TLC fue resuelto conforme a este organismo. Y por último tenemos el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones del 85, también parte de la ONU desde 85. Su objetivo es promover la inversión extranjera mediante la inversión extranjera directa. Técnicamente todo esto conforma el grupo del Banco Mundial. No entonces confundamos que el Banco Mundial es uno solo, no, son 5 instituciones financieras para llevar a cabo su fin. Después tenemos la Unión Postal Universal, UPU. Esta viene de 1878, pero no era oficial, era prácticamente servicio privado. Después, en 1948, la ONU la incorporó como parte de las Naciones Unidas. Su sede está en Berna y su función es mejorar los servicios postales en el mundo, que todavía hoy, aún a pesar del Internet, el servicio postal llega, truene, llueve, relampaguee. Lástima que llegue muchas veces hasta 2 años después, pero de que llega, llega. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, que tan en boga está en estos momentos, es creada en el 46 y parte de las Naciones Unidas desde el 48. Su sede está en Ginebra. Su finalidad es actuar como autoridad directora y coordinadora internacional en materia de salud. Obviamente, facilitando ayuda técnica y para que los gobiernos puedan mejorar sus servicios médicos. Tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones, IUIT,
que es creada en 32 y parte de las Naciones Unidas en 49. Su sede también se encuentra en Ginebra y su finalidad son las de desarrollar la cooperación y el desarrollo de las disposiciones de los estados en materia de telecomunicaciones. Y miren que sí tiene una importancia muy grande porque toda comunicación actual pasa por los satélites, o sea, son telecomunicaciones. La Organización Meteorológica Mundial, o OMM, data de 1878 y parte de las Naciones Unidas desde el 51. Su sede está en Ginebra y su fin es promover el intercambio de información sobre el tiempo y el desarrollo de la cooperación internacional y de la investigación en meteorología. Después tenemos la Organización Marítima Internacional, OMI, que fue creada en 58 y parte de las Naciones Unidas en 59. Se le conoció en algún momento como Organización Consultiva Marítima Intergubernamental. Y esto se dio principalmente al inicio de 1958. Su sede está en Londres y su finalidad se relaciona con la navegación marítima y la protección del ambiente marino, por eso su lema, por unos mares limpios y seguros. Y por último, tenemos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es OMPI, creada en 67, parte de las Naciones Unidas en 70, sede en Ginebra, y su finalidad es la administración de los dos grandes tratados de propiedad intelectual, el de París y el de Berna. Después, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, si el Banco Mundial tiene Banco para los Pobres, pues la FAO también tiene FAO para los Pobres. Esto fue creado en 1976 y parte de las Naciones Unidas del 77. Su sede está en Roma y su finalidad es conseguir fondos para el desarrollo de la agricultura en países pobres. Después tenemos la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, que se conoce como ONUDI. Esta viene del 78 y parte de la ONU en 82. Su sede está en Viena y su objetivo es promover el desarrollo industrial en los países emergentes. Qué bonito que no nos digan pobres, países emergentes, o sea que vamos saliendo apenas. Así como la asistencia de los países desarrollados y la cooperación entre los dos. Después tenemos la Organización Mundial de Turismo, que es OMT, es creada en el 74, parte de las Naciones Unidas desde el 2003, su sede está en Madrid y su objetivo es realizar análisis sobre el turismo mundial. A partir de ahí tenemos dos organizaciones que están bajo la observación de las Naciones Unidas, pero no forman parte de ella. La primera es la Organización Internacional de la Energía Atómica, con sede en Viena, que tiene como fin el uso pacífico de la energía atómica. Y la Organización Mundial de Comercio, que fue creada en 1995, que tiene su sede en Ginebra y que su propósito es solucionar problemas relacionados con el comercio internacional. Debemos de ser sinceros, esas dos no pertenecen a la ONU, están bajo su supervisión, pero todavía no están incorporadas a ella. Ahora, la ONU pues puede tener muchos problemas de trabajo, pero la verdad es que si quisiéramos entenderlo como una organización que va cumpliendo con sus propósitos, a rajatabla si quieren, pero las va cumpliendo, es una visión muy real. Sin embargo, no es perfecta y tiende más a ser perfectible que a poder manejar una situación de realidad perfecta. Nos vamos a los organismos regionales. En Europa tenemos a la Unión Europea. Por ahí tienen un micrófono abierto. ¿Me pueden hacer el favor de cerrarlo? Gracias. La Unión Europea. La visión de la Europa cuando termina la posguerra fue tratar de buscar una integración económica. Lo primero que dijeron es, bueno, ¿qué podemos comercializar que de verdad nos haga poder cooperar todos contra todos? Y entonces, para iniciativa de Robert Schuman, que es el señor que aparece en la foto, que era el ministro francés de Asuntos Exteriores, se propuso la creación de una comunidad europea del carbón y del acero. Se dieron cuenta que en lo que en verdad era competitivo Europa era el carbón y era el acero. A final de cuentas, en 1957, a propuesta de Robert Schuman, se crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Posteriormente, con los años, estas tres organizaciones se volvieron lo que conocemos hoy como la Unión Europea.
Por eso muchas veces cuando me dicen cuándo se fundó la Unión Europea, fue en 1957. Algunos doctrinarios o algunos maestros que pues la verdad sí se pasan de ignorantes, es que dicen, no, es que la Unión Europea tiene su nombre a partir del Tratado de Maastricht. Sí, pero no quiere decir que ahí se haya constituido. Prácticamente el desarrollo de la Unión Europea viene desde 1957 y tiene un avance muy tardado hasta llegar al año del 99, del 2003, cuando se firmó el Tratado de Maastricht. Pero todo es un desarrollo. Actualmente, bueno, los fundadores fueron Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En 1973 entran Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En Grecia en 1981, España y Portugal en 1986. En 1993, como ya lo comentábamos, el Tratado de Maastricht cambia el nombre de Unión Europea, ya con visos de integración. En 95 entran Austria, Finlandia, Suecia. En 97, con el Tratado de Ámsterdam, entra el uso del euro. Y en 2004 ingresan República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, países que eran ex socialistas. Igual en 2007 entra Rumania y Bulgaria. En 2013 entra Croacia, pero en el 2019 sale Gran Bretaña, el famoso Brexit. En el 2018 empezó, pero no se formalizó, sino hasta muchos años después. Entonces, técnicamente hoy hay 27 países, porque ya la Unión Europea ya no tiene como miembro a Gran Bretaña. ¿Ok? Y, por otra parte, los órganos de la Unión Europea. En 2004 se trata de crear una constitución europea, pero termina siendo un gran fracaso. Ninguno de los países dijo, voy a darle más a la Unión Europea de lo que ya le estoy dando ahorita. Entonces, en 2007 se firma el Tratado de Lisboa, que trata de subsanar algunos errores de la Constitución Europea, y entonces se establecen varios órganos comunes. Por ejemplo, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, donde participan jefes de Estado. Ese Consejo de Ministros van a resolver cuestiones fundamentales con respecto a la Unión Europea. El Parlamento Europeo, que es un congreso, pero que llama mucho la atención porque es Parlamento Europeo. O sea, ahí tú votas por una persona que te va a representar a nivel europeo. Y ese Parlamento Europeo maneja cuestiones presupuestales junto con el Consejo de la Unión Europea. Y después tenemos la Comisión Europea, que representa el interés común de la Unión Europea como el principal órgano ejecutivo. Ese es su presidente, por decir algo, pero es una comisión. Tiene derecho a proponer legislación y vela porque las políticas de la Unión Europea se apliquen adecuadamente. Esto se ha convertido en un escudo. ¿Por qué? Porque ahora los países europeos, los que pertenecen a la Unión, no pueden celebrar tratados por su propia cuenta, no pueden realizar actos soberanos celebrando tratados. Todos los tratados tienen que pasar por estos órganos europeos comunes para poder ser derecho de la Unión Europea. Y como todos estos pasan por estos filtros, la verdad es que celebrar tratados con la Unión Europea ha dejado de ser fácil. O sea, ya no podemos celebrar tratados con España, con Francia, como antes los teníamos. Ahora tenemos que enfrentarnos precisamente a toda la Unión Europea. Bajo esas condiciones, técnicamente los países ya no tienen tanta independencia para sus relaciones internacionales y aparte, pues todo está visto desde la visión más global de la Unión Europea. España, pues puede tener una decisión política importante dentro de España, pero si daña a la Unión Europea, entonces no se va a aceptar. Y cuando yo comenté lo de Cataluña, que se quería separar de España, pues uno de los graves problemas es esto, la Unión Europea, porque la Unión Europea no hubiera permitido que Cataluña se hubiera separado, principalmente porque forma parte muy importante de la economía de España. Entonces, la Unión Europea sí está convirtiéndose en un sector fuerte, dominante dentro de la estructura europea. Ahora, me quedan 3 minutos. Ahorita que se acabe la señal, o que si me cortan, porque ya saben que pasan las 2, ahorita empiezo otra sesión inmediatamente, para que entonces se vayan registrando otra vez. Ok, tenemos la OTAN, que es la Organización del Tratado de Atlántico Norte.
Esta es una organización de defensa y ayuda mutua que viene desde 1949 con el Tratado de Washington. Hoy tiene 26 países miembros y son muy importantes. Por ejemplo, tenemos a Bélgica, a Bulgaria, Canadá, República Checa, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos. Todos estos forman la Alianza Atlántica, que ustedes la han visto hasta en las películas. Y técnicamente sus principales órganos son el Consejo del Atlántico Norte, formada por estos miembros, pero que cuando un país de ellos es atacado, los otros responden como perros rabiosos porque es un tratado de autodefensa. Por lo tanto, también tiene organismos civiles como el Comité de Consejo de la Secretaría Internacional y organismos militares, como es el Comité Militar, el Grupo Permanente de las Comandancias, el Grupo Estratégico Regional. La sede de la organización se encuentra en Bruselas. Estuvo mucho tiempo en París, pero ya Francia dijo que ya no quería ser sede y entonces se pasaron a Bruselas. Esta alianza atlántica lo que trataba de buscar era contrarrestar el Pacto de Varsovia, que era la organización de países aliados con la Unión Soviética. Pero como en 1991 la Unión Soviética se desintegró, pues hubo muchos países que, por ejemplo, se vinieron aquí, como Letonia y Lituania, eran parte de la Unión Soviética y ahorita están como parte de la OTAN. La misma Rusia pidió en algún momento su acceso, pero era ilógico pensar que a un antiguo ex enemigo lo vamos a aceptar tan fácil, aunque pues Alemania está dentro de la OTAN y fue el gran enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tampoco suena tan descabellado. Pero bueno, a final de cuentas, esta alianza militar todavía sigue vigente. Y cuando fue el año 2001, no, el año sí, 2001, cuando se cayeron las torres, la OTAN protestó enérgicamente y luego le dijo a George Bush, ¿qué hacemos, manito? ¿Quién le vamos a partir la mandarina en gajos? Y eso sucedió realmente, eso es lo que pasa con la Alianza Atlántica. ¿Ok? Muy bien, tengo 1.16, ya no me alcanzo a decirle la siguiente organización, voy a dejar de compartir. Seguramente ya me hicieron preguntas y aquí hay dos. A ver si las puedo contestar, si no, acuérdense para que me las hagan al ratito. A ver. Ay, Dios, no quiere abrir. Ok. Pues no, ni se nota porque está su imagen, Maguer. Arturo García, los Rockefeller, ¿dónde entran? ¿A qué se refiere con que dónde entran, en dónde? Los Rockefeller es una familia, no es un estado. Y obviamente aquí no entiendo dónde entran los Rockefeller, de qué, no le comprendo. Si me la aclara, a lo mejor podríamos platicar sobre eso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Arturo? Ya me voy porque miren, ya tengo 8 segundos, entonces no tardan en cortarme, ¿ok? Bueno, ahorita inicio una nueva.